Santiago 2, del 1 al 13. ¿Lo tenemos todo ahí? Amén. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y suplicamos nos ayude a entenderla y a explicarla de la manera más clara posible, Señor. En Jesús, amén. Hermanos, comenzamos la exposición esta mañana con un testimonio, una historia que leí en estos días. La historia trata, o la narración tiene que ver con un hombre, con un erudito, una persona muy versada en las Escrituras, que fue invitado a una conferencia. Y cuando él fue a esa conferencia, él iba invitado como la persona más importante de la conferencia, porque él era el especialista en la materia que se iba a dar en la conferencia. Bueno, resulta que antes de la conferencia hacen una especie de recepción en un hotel donde están todos los invitados a la recepción, y él dice que él es una persona que no se siente cómoda cuando hay personas sirviéndola. Así que él se levantó y comenzó a servir las mesas junto con el personal del hotel. Bueno, este hombre estaba en la recepción del hotel y él se unió con el personal del hotel a servir a las mesas. Y como él no era personal del hotel, ya ustedes se imaginarán que no lo hizo de la mejor manera. Así que en una de esas mesas había un hombre y ese hombre lo trató muy mal. Y él se quedó tranquilito, terminó todo aquello, terminó la recepción y cuando comenzó la conferencia él se sentó en la parte de atrás, detrás de todo el mundo. O sea, él estaba detrás y todo el mundo estaba dándole la espalda a él. Cuando comienza la conferencia, la persona que está al frente de la conferencia dice, para tratar este tema hemos invitado al erudito fulano de tal. Entonces ustedes se imaginarán que el hombre que lo había tratado mal, cuando miró para atrás, ¿qué hizo? La cara se le puso roja de vergüenza. Y él dice que durante toda la conferencia ese hombre trató de ser lo más amable posible con él, pero el mal ya se había hecho. Y lo triste, lo que a él le desagradó de esa situación es que le mostró una vez más cómo los seres humanos hacemos distinción y tratamos a las personas de acuerdo a quiénes son. O sea, es la misma persona, pero cuando ese hombre pensó que él era un camarero, se creía con el derecho de tratarlo como una persona inferior. Solamente cuando supo que era un respetado teólogo fue que comenzó a tratarlo de una manera diferente. Bueno, esa es la realidad del mundo en que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en un mundo que es altamente favoritista, por decirlo de alguna manera. Nuestro mundo es favoritista. Querámoslo o no, el pecado en nosotros nos lleva a hacer distinciones entre las personas. Esa es la realidad del mundo y esa es la realidad también muchas veces aún de la iglesia. Porque nosotros no podemos decir que nosotros los cristianos no hacemos eso. De hecho, estamos leyendo un pasaje hoy que le está llamando a los cristianos a no hacerlo. Porque obviamente es algo que puede pasar y que pasa también en la iglesia. Y lo que nos enseña el pasaje es que los cristianos estamos llamados a no hacer acepción de personas. Los cristianos estamos llamados a no hacer acepción de personas. Y usted dirá, bueno, eso nadie lo puede hacer, nadie debería hacerlo. Y es verdad.
nadie debería hacer acepción de personas. Es lo ético, lo correcto, lo justo que nadie hiciera acepción de personas. Pero de manera particular, el pueblo de Dios está llamado por Dios a no hacerlo. Y el pasaje de hoy nos va a estar desafiando en ese sentido. Santiago empieza entonces con un claro llamado en los versículos 1 al 4, precisamente a eso, a no hacer distinción de personas. Y miren cómo comienza. Hermanos míos, ya ustedes conocen esas palabritas de Santiago, hermanos míos, ese cariño con que Santiago trata a sus lectores. Y noten cómo él ancla la fe a Cristo con el no hacer acepción de personas. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Él lo ancla, él dice que tu fe, que tu confianza en Cristo sea sin acepción de personas. Porque la fe en Santiago es algo que no solamente intelectual, es como también práctico. Por eso dice que tu fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Que cuando tú vivas esa fe, en tu vida no haya esa clasificación, ese favoritismo hacia algunos. Ahora, ¿qué es la acepción de personas? ¿A qué se refiere Santiago cuando habla de acepción de personas? A favorecer a unos, a dar un trato diferenciado a algunos por encima de otros en virtud del aspecto o la condición externa. A darle un trato especial a unos por encima de otros en virtud de la condición externa. De hecho, esa palabra acepción de personas lleva la idea de una cuestión externa. Y de hecho, el ejemplo que nos pone Santiago es completamente externo. ¿Qué estaba pasando en la iglesia cuando Santiago escribe esto? Los versículos 2 al 4, él nos pone un ejemplo de la realidad que se estaba viviendo ahí. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí o siéntate aquí bajo mi estrado. Noten lo interesante en esto. El versículo 3 dice, miráis. Se dan cuenta que es algo externo, ¿verdad? Miras con agrado. Lo consideras con mayor agrado. ¿A quién? Al rico que entró. Entraron dos personas. Él está poniendo un ejemplo. Entran dos personas. Llega el hombre con el anillo de oro, con la ropa espléndida, con todo el artilugio que en la época revelaba una personalidad. De hecho, en ese tiempo había muchos elementos que de alguna manera caracterizaban a una persona como alguien respetado en la sociedad. Se dice incluso que en ese tiempo había lugares donde se alquilaban anillos, porque como el anillo era un símbolo de que tú eras una persona importante, mucha gente cuando iba a ir a una fiesta y quería impresionar, iba y alquilaba 1 o 2 anillos o lo que pudiera, y llegaba a la fiesta con sus anillos. Y todo el mundo lo miraba y decía, este es alguien importante. Y Santiago dice, cuando llegan esta gente a la iglesia, ustedes los tratan como si hubiese entrado por ahí lo máximo. Ven, siéntate aquí en el buen lugar, siéntate aquí delante. Pero al pobre, a ese que entraba y no tenía la misma condición, le dice, no, tú quédate allí al final. Y es en el mejor de los casos. En el peor que les decía, siéntate al estrado de mis pies, como un perro ahí abajo, como un miserable, como un esclavo. Esa era la realidad que ellos estaban viviendo. Y Santiago le dice en el versículo 4, no hacéis distinciones entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos. Le está diciendo, esa realidad que ustedes están viviendo, eso no evidencia que ustedes están haciendo distinciones. Y que están viniendo a ser jueces con malos pensamientos. Los están juzgando a la persona, pero lo están juzgando de una manera negativa, con malos pensamientos. Recuerden que la palabra juzgar siempre nosotros la tomamos con el aspecto negativo. Juzgar, el que juzga, no, pero juzgar es emitir un juicio. Y a veces el juicio puede ser bueno. Hay gente que puede, o sea, la iglesia, para ponerle un ejemplo, la iglesia juzga, ¿sí o no? Cuando hay pecado en la iglesia juzga o no juzga. Pero lo juzga bajo un juicio adecuado, bajo un juicio bíblico. Eso es un juicio positivo. Este es un juicio negativo. Ellos están diciendo jueces con malos pensamientos. Están juzgando de una manera negativa con un pensamiento que es negativo. ¿Cuál es ese pensamiento negativo? Bueno, lo que el mundo les había sembrado a ellos de lo que era una persona importante y lo que no, y de cómo debían ser tratadas ciertas personas. En la sociedad antigua, o más específicamente en la de este tiempo, la sociedad estaba muy claramente dividida entre ricos y pobres. No había clase media, no era lo que nosotros conocemos hoy, que está el rico, está el pobre, está el de la clase media y todas esas cosas, no. Estaba el rico y estaba el pobre. La minoría era rica, la mayoría era pobre. Y socialmente era aceptado que el rico se tratara con toda la pompa. Esas personas ricas era parte de la cultura que había que tratarlo bien. De hecho,
el que era rico trataba de hacer cosas, de construir lugares, de hacer obras sociales, ¿para qué? Para perpetuar su nombre, porque lo importante no era tanto tener la riqueza, era que el mundo la reconociera. Los hombres de la antigüedad decían que de nada servía el dinero si no podías mostrarlo, si no podías compartirlo con la gente. No es muy diferente a lo que hacen hoy muchas personas, de la manera en que se comportan. Si lo tienes y no lo mostrabas para que la gente viera que tú lo tenías, no valía la pena. Entonces ellos construían cosas y era normal que estas personas llegaban a un lugar donde había gente reunida, probablemente, y ellos podían llegar a la sinagoga, ellos podían llegar a grupos donde se sentaban porque todo el mundo les rendía esa pleitesía. Llegó la personalidad fulana, llegó Mengano, siéntate aquí, y eso todos ellos, eso les gustaba a ellos. Ustedes recordarán que el propio Jesús hablaba de las personas que les gustaba qué cosa, las salutaciones en las plazas, ¿verdad? Hablando de los mismos estos fariseos que les gustaba, conforme a la corriente de la época, estar en los lugares públicos para que la gente los admirara, los aplaudiera, los reconociera y demás. Bueno, esta realidad que nosotros vemos en el libro de Santiago y que tiene mucho que ver con lo que decía el pastor Andy en el pasaje anterior, donde se les llama a ellos a mantenerse sin mancha delante del mundo. Ellos estaban viviendo con esa mancha del mundo, valorando y catalogando a las personas por lo que el mundo decía. Y la realidad es que el mundo de hoy sigue siendo igual y es peor. ¿Por qué es peor? Porque lo que en aquel tiempo se resumía en ricos y pobres, hoy en día hay muchas maneras de clasificar a las personas. Se clasifica a las personas, se sigue clasificando por la riqueza. Se sigue favoreciendo a las personas por la posición, por un cargo que puedan tener una persona. Este ocupa este cargo, ocupa el otro cargo. Hay iglesias donde las personas, si no tienen un cargo, se sienten mal, porque creen que es importante tener un cargo dentro de la iglesia. Eso no se ve mucho para acá, quizás para Occidente, pero cuando tú vas a la zona oriental, yo he visitado muchas iglesias en la zona más oriental del país, y las broncas que se arman por los cargos, usted no se las imaginará, porque la gente quiere cargo, como porque quieren sentirse importante. Se valoran por los títulos académicos, el que tiene un título y el que no lo tiene, ese es fulano de tal, que es doctor. Y usted se da cuenta, está quien escribe un artículo. Un día leí una revista y el artículo tenía un tamaño más aproximadamente así de título, fulano de tal, ingeniero en no sé qué, licenciado en no sé qué, técnico medio en no sé más cuál, máster, una pila de cosas, y no eran títulos, el artículo era teológico, pero puso todos los títulos desde que empezó el preescolar, todo, para después poner el artículo. Esa es la enfermedad, el anhelo del ser humano de sentirse valioso, de querer ser alguien, de que la gente lo mire y diga, este es importante, porque hay esa necesidad en el ser. Es una realidad, hermano. El ser humano tiene necesidades muy básicas, sentirse importante, sentirse amado. Eso usted dirá, bueno, eso lo enseñan los psicólogos, es la realidad del ser humano. Decía Sproul, y yo lo creo también, que esas necesidades están en el hombre porque el único que las puede satisfacer es Dios. El único que nos puede hacer sentir amados es Dios, el único que nos puede hacer sentir valiosos es Dios, pero el hombre lo busca, el hombre que no tiene a Dios, ¿dónde lo va a buscar? En todas esas cosas. Y entonces esa es la persona que cuando pierde un cargo ya se enferma, le da un infarto y se murió. Esa es la persona que cuando no puede ostentar un título, cuando no le reconoce, esa es la persona que llega a un lugar y cuando no lo respetan, porque espera que lo respeten porque él es una gente importante, se altera. Pero no, ¿por qué? Yo soy fulano y yo trabajé aquí y yo hice lo otro. Esa es la realidad del ser humano. Se clasifican las personas también por la familiaridad. Este es el hijo de fulano, de Mengano. Yo les hacía a los hermanos en la mañana la historia, aquí cerquitica, de un hombre que estaba violando una ley del tránsito y yo venía con otra persona que estaba manejando. Y esa persona le reclamó y la otra persona se airó y dijo que él hacía lo que él quería y lo otro y lo demás. Y pronto vino una gente y le dijo, déjalo tranquilo que él es hijo de fulano. Y porque es hijo de fulano hay que dejarlo hacer lo que él le dé la gana. Y él se creía con la prerrogativa de hacer lo que él quisiera porque él es hijo de un alto dirigente de este país, de un general de este país. Y anda por ahí por la calle haciendo lo que él le da la gana porque él cree que es importante. Pero lo triste es que siempre hay uno que viene y dice, ese es el hijo de fulano. No lo toques, que es el hijo de fulano. No le digas nada. Se clasifica también por la belleza o por lo que el mundo considera que es belleza. Yo he visto cafeterías hoy en día que ponen un cartel y dice, se busca dependiente que sea bonita. Y que sea bonita.
Está demostrado que las personas que cumplen el estándar de belleza del mundo tienen mayores posibilidades de que ser contratadas en un trabajo, por ejemplo. Eso es estadísticamente probado. Eso no lo digo yo. Entonces es normal. Llega una persona y le hace una pregunta a alguien, una mujer, y le hace una pregunta a un hombre, y si es bonita, el hombre le responde con cortesía. Sí, cómo no, a ver, ¿qué desea? Y si es fea, es probable que no la trate igual. Esa es la realidad. Le estoy mostrando cuántas maneras hay en que nosotros, en el mundo de hoy, la gente hace distinción de personas. Y todo en base a la apariencia, y todo en base a los valores del mundo, porque ningún valor de eso es un valor bíblico, son valores del mundo. Valores anticristianos, valores de la sociedad en la que nosotros vivimos, del pecado del hombre. Valores por los cuales juzgamos a las personas, valores que están en nuestra mente y que se han sembrado a través del tiempo, porque nos los han inculcado a través de los años, por la televisión, por esto, por lo otro. No estoy diciendo que hay una agenda diabólica de meternos esos valores, de darnos esos valores, pero los valores están, ¿entiendes? Esa es una realidad. Nosotros mismos muchas veces le hemos dicho a alguien, estudia para que sea ¿qué? Alguien. Está en nuestra mente, estudia para que seas alguien. La realidad es que no estudiamos para ser alguien. Estudiamos para tener un oficio, estudiamos para poder servir. Si somos más bíblicos, estudiamos para servir a nuestro prójimo, para tener una manera de sustentar a nuestra familia y para poder hacer lo que somos llamados a hacer desde el Edén, y es servir y contribuir con Dios en la tarea de cuidar este mundo y aportar algo a nuestra sociedad, al mundo en el que vivimos. Pero nosotros muchas veces decimos, estudia para que seas alguien. ¿Y cosa ser alguien? Es ser un poquito diferente y mejor que los demás, según los valores del mundo. Es una realidad. Entonces nosotros tenemos que estar claros en lo que Dios está demandando de nosotros, y claramente Santiago aquí en estos primeros versículos está haciendo un llamado, y nosotros tenemos que tomar ese llamado y tenemos que entender que Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Dios no quiere que nosotros tratemos a las personas de esa manera. No lo hagan. Es lo que Santiago nos está diciendo. No tengan la fe en Cristo con acepción de personas. No se comporten de esa manera. Y es algo en lo que nosotros tenemos que estar alerta, porque es algo natural, se nos da natural. Es una realidad. Yo pensaba, bueno, ¿cómo soy más consciente de esta verdad? Yo pensaba, bueno, voy a imaginemos que alguien entra a la congregación, alguien que el mundo considera famoso y valioso. ¿Cuál sería nuestra actitud? Lo más probable es que nosotros digamos, oye, llegó fulano de tal, hermano, vamos a sentarlo aquí para que él dé culto. Eso no está mal, pero tenemos que hacerlo con todo. Todo el que llega a una congregación a escuchar la palabra debe ser tratado con el mismo amor y respeto, sea quien sea, sin ser inclusivo, porque ahora va a decir, no, porque el pastor dando un mensaje inclusivo que todo. No, todo el que llegue. Aquí puede llegar el que sea, aquí puede llegar un homosexual y sentarse aquí y tratarlo con el mismo respeto. Lo otro es otra cosa. Eso no quiere decir que va a ser reconocido como un miembro de la iglesia si no se arrepiente de su pecado. Son cosas diferentes. Estamos hablando del trato, estamos hablando de la manera en que nos conducimos, estamos hablando de cómo mostramos a los demás un respeto y una actitud que los demás merecen. Que no merecen o que debemos darle. ¿Ok? Que no debemos ser o no debemos clasificar. Bien, los versículos que siguen entonces, los versículos 5 al 13, nosotros tenemos ahí entonces, de alguna manera Santiago a partir del versículo 5 va a tratar de llevar a sus lectores al convencimiento de por qué Dios no espera que ellos se comporten de esa manera. Y hay varias cosas aquí que quiero que noten. En primer lugar, nosotros podemos decir que Dios espera que nosotros no seamos favoritistas. Número uno, porque Él mismo no es un Dios favoritista. Dios no es un Dios que tiene favoritos. Dios no mira lo que mira el hombre, lo dice la Escritura en un montón de pasajes. De hecho, cuando se hablaba de Jesús, recuerdan unas personas que le llegan y dicen, maestro bueno, tú sabemos que no te cuidas de nadie, que no miras, no te guías por la apariencia, no te guías por lo externo. Dios no es un Dios que tiene favoritos. Dios es un Dios que distingue, sí, claramente, Él distingue entre los que son suyos y los que no son suyos, entre su pueblo y los que no son su pueblo. Pero es muy diferente a lo que estamos viendo aquí. Porque para Dios no hay personas mejores que otras. Para Dios todos son iguales. Para Dios todos son pecadores.
para Dios todos están perdidos. Y Dios toma un grupo para sí por pura gracia, porque Él quiere, porque Él es soberano y Él dijo, de toda esta gente que ninguno merece nada, yo voy a coger un grupito y yo voy a elegir amarlos a ellos. No es lo mismo. La gente a veces dice, no, porque Dios es injusto, porque elige a uno y otros dos. No, Dios no es injusto. Dios lo que es un Dios de gracia. Un Dios de gracia que de que nadie merece nada, Él decide amar y concederle su favor a algunos, de todos los que no merecen. Justo es darle a las personas lo que merecen, ¿sí o no? Y lo que merecen las personas, ¿qué cosa es? El juicio. Entonces Dios no hace eso. Dios no mira, Dios no dice, yo te voy a amar a ti porque tú eres una buena persona. Porque tú eres así, porque eres asado, porque hiciste esto, porque hiciste... Dios no hace eso. Dios no tiene ese tipo de actitudes con las personas. Algo que nosotros tenemos que dejar claro acá cuando hablamos entonces de los ricos y los pobres, y específicamente a los pobres, porque en el versículo 5, note como dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Una cosa que podría pasar por nuestra mente es que los pobres son llamados a salvación porque son pobres. Y Dios los quiere de alguna manera recompensar por su pobreza. Y no es eso lo que está diciendo el pasaje. El pasaje está diciendo que Dios los ha elegido para que sean ricos. O sea, a esos de la humanidad, a esos que por la sociedad ha rechazado, a esos que la sociedad ha mantenido pisoteada y humillada, Dios les ha dado, los ha enriquecido. Esos que el mundo dice no tienen nada, Dios les ha dicho, tú tienes todo conmigo. Tú eres rico, tú tienes una herencia, tú tienes un reino eterno. Es importante que nosotros entendamos eso porque podríamos pensar, bueno, la pobreza, y de hecho, cuando yo digo podríamos pensar, porque ya hay quien lo ha pensado ya, de que para ser cristiano hay que ser pobre y que Dios salva a los pobres. Y la Biblia no dice eso en ningún lugar. La Biblia dice que es una bienaventuranza para el pobre que Dios lo llame. ¿Por qué? Porque ha encontrado la verdadera riqueza, ha salido de ese círculo vicioso del mundo que le dice, tú no eres nadie por lo que tú tienes. Y Dios lo ha bendecido. Por eso cuando Lucas, en las bienaventuranzas de Lucas, dice, bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo que dice Lucas no es lo mismo. ¿Cuántos estuvieron aquí en el taller ayer? Los evangelios se entienden de acuerdo al autor. Hay gente que dice, no, pero eso es lo mismo que dice Mateo. Mateo dice los pobres en espíritu. Tienes que saber que son los pobres en espíritu. No, Lucas no está hablando de los pobres en espíritu, está hablando de los pobres. ¿Por qué son bienaventurados? No porque Dios los escogió porque eran pobres. Son bienaventurados porque de ellos es el reino. O sea, aquellos pobres que han amado a Jesús, que han recibido a Cristo, pues han sido enriquecidos en él. Por eso son bienaventurados. Y el pasaje lo dice aquí en el versículo 5, que el reino ha sido prometido, herederos del reino prometido, ¿a quiénes? A los pobres, a los que le aman. Santiago, claro, Santiago no da lugar a confusión. Él dice, es para los que lo aman, sean ricos, sean pobres. Pero él está hablando de los pobres, está diciendo, estos pobres que aman a Dios, que le aman, pues son evidentemente parte del pueblo escogido de Dios. Tienes que considerarlos a ellos. Es como si Santiago dijera, mira cómo Dios los trata a ellos, ¿por qué los vas a tratar tú de manera diferente? ¿Por qué vas a tratarlos con favoritismo si Dios los ha tratado de esta manera? Si Dios ha tenido misericordia con los que esta sociedad ha marginado de alguna manera. Ustedes recordarán que cuando Jesús vino ministrando, muchas veces Él dijo que el evangelio era predicado ¿a quiénes? A los pobres. ¿Por qué? No era porque no se le predicara a todos, era porque la sociedad de aquellos tiempos había rechazado a esas personas. Y Él está dando un claro mensaje. Este evangelio ha llegado a todos. Ha llegado a las personas que la sociedad ha desestimado completamente. Porque esta sociedad piensa que las personas que merecen todo son este tipo, los ricos, los no sé qué, los demás. Y Jesús en ocasiones dijo, dile a Juan, cuando Juan mandó a preguntar si él era el Mesías, ¿qué mandó a decir? Dile que los cojos son sanados, que los pobres se les predica el reino, ¿verdad? Los ciegos ven. Todas esas personas que la gente lo miraba y decía, este no es nada, este está pagando por sus pecados, este es un vil pecador. Él está diciendo, dile que a toda esa gente se le está predicando el reino. Están siendo sanados y se le está predicando el evangelio. Se le está llevando la esperanza de la vida a ellos. Entonces, Dios no es un Dios favoritista. Lo segundo que vemos en esta última parte del pasaje es que
tener favoritismo nos pone del lado de aquellos a los que ya el mundo les ha dado las de ganar. Versículos 6 y 7, Santiago dice, ustedes habéis afrentado al pobre. Y miren la pregunta, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago les está diciendo, mira, ya en esta sociedad, esta gente son los que pisotean a todos los demás. Ellos son los que los arrastran a los tribunales. Eran esa gente poderosa, eran ellos. Muchos de ellos llevaron. De hecho, cuando les voy a poner un ejemplo claro, ¿quién era Saulo antes de convertirse? Un perseguidor de la iglesia que los arrastraba. Los llevaba arrastrados a los tribunales. Muchas de las personas de esa sociedad eran los que llevaban a los creyentes a los tribunales. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis, como mismo dijimos, que la pobreza no nos hace merecedores del reino de Dios. Tenemos que decir que la riqueza tampoco nos excluye del reino de Dios. Tenemos que aclarar eso, porque hay muchos que han visto en la riqueza una maldad. No se puede ser rico. Los cristianos no pueden ser ricos. Bueno, el cristiano que trabaje y el cristiano que Dios le concede por su gracia que tenga, tiene. Nosotros no somos comunistas. Ok, el que lo sea es su problema y el que quiera. Eso no es asunto mío. El asunto es que el evangelio, lo que quiero decir, la fe cristiana no es una fe que proclama de que todos tienen que ser iguales. No, porque usted tiene lo que usted se gane, lo que usted es capaz de trabajar, lo que Dios en su gracia le ha permitido tener, porque Dios puede tener gracia contigo. Y tú nunca has tenido nada, pero Dios de pronto dice, mira, te apareció una no sé quién, una herencia y la tienes. Y no pasa nada con eso. Y no eres menos cristiano por eso. De hecho, José de Arimatea era rico. La Biblia está llena de personas así, que fueron hombres de Dios. La historia está llena. De hecho, hermano, miren, hoy día muchas de las cosas que se hacen en Cuba es porque hay hombres multimillonarios que son excelentes cristianos y que dan desinteresadamente para que nosotros, muchas de las cosas que nosotros disfrutamos acá son porque personas extremadamente ricas que aman mucho a Dios se la quitan, se la desprenden porque no se consideran superiores a nadie, sencillamente entienden que tienen más posibilidades y lo dan para los demás. Entonces yo tengo que hacer estas salvedades, porque cuando nosotros vamos pasajes como este uno puede pensar, bueno, hay virtud en la pobreza y hay maldad en la riqueza. No, usted puede ser una persona pobre y ser una persona bien inmoral, una persona bien orgullosa, bien arrogante. Usted puede ser una persona rica y ser un tremendo cristiano. Eso no tiene nada que ver. Pero Santiago está tratando con personas particulares, con realidades particulares. Está diciendo, esa gente, hay gente ahí que han sido los mismos que los arrastran. Ya la sociedad les da la prioridad a ellos, la sociedad los favorece a ellos. No, ustedes se están poniendo del lado del mundo. Es la idea que Santiago nos está queriendo dejar. Es algo absurdo. Ya el mundo los considera a ellos superiores. Ustedes no pueden vivir igual que el mundo y darle ese beneficio o esa preponderancia que ya el mundo les está dando a ellos. No podemos condenar a las personas en base a los criterios y a los valores del mundo. Lo otro que vemos en el pasaje es que hacer favoritismo dentro de la iglesia, hacer distinción, hacer acepción de personas, como usted le quiera decir, es un claro pecado a los ojos de Dios. Y es lo que vemos en los próximos versículos, en el 8 al 9. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Sigue diciendo, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué está diciendo Santiago? Si ustedes dicen que aman al prójimo, está muy bien, pero eso tiene que verse en la práctica. Es muy lindo decir yo amo al prójimo. Bueno, ¿qué significa eso? Que no hagas acepción de personas. Y la razón por la que Santiago aquí de alguna manera se explaya un poco y pone ejemplo y dice el que guarde toda la ley pero falla en un punto y menciona acá estos pasajes que son del Antiguo Testamento, de Éxodo, de Deuteronomio, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás, porque ahora bien, si no cometéis adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es que en esa cultura ellos pensaban que
la obediencia era como acumulativa. Yo obedezco a Dios, hago esto bien, hago lo otro bien, hago eso, pero fallo en este punto. Bueno, no importa porque mira todo lo bien que hago. Ustedes recuerdan al joven rico. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, los mandamientos saben. Yo lo he hecho todo eso. Sí, pero te falta una cosa. ¿Qué era lo que quería Jesús mostrarle? Tú no eres perfecto. Tú no obedeces a Dios acá. Nadie lo hace. Pero hay personas que hay que mostrárselo. Hay personas que hay que mostrarle cuán pecadores son. Porque creen que la justicia y que creen que el favor de Dios es algo que se puede ganar y que tú puedes añadir a tu cuenta obediencia. Entonces, lo que Santiago está diciendo es, sí, ustedes todo muy bien, pero si tú cumples todo y fallas en un punto, tú eres un pecador, eres un transgresor. La palabra transgresor nos muestra a alguien que cruza la línea, que se va al otro lado, que rompe lo que Dios ha determinado y que va en contra de lo que Dios ha dicho. Y lo que Santiago le está diciendo es, sí, si tú amas a tu prójimo muy bien, pero ¿qué significa eso? Que si haces distinción de personas, tú estás fallando, no estás amando a tu prójimo. Y tú puedes creerte la mejor persona del mundo, pero en ese punto estás fallando, estás pecando contra Dios. No puedes decir, bueno, sí, está bien, yo puedo haber fallado en este punto, pero yo todo lo demás estoy bien. No, si fallaste en este, fallaste. Y estás pecando contra Dios y estás ofendiendo a Dios. Santiago está llamando a los hermanos y está diciéndole, si fallas en este punto, tú pecas contra Dios. Los versículos finales, entonces, versículos 12 al 13, nos muestran que nosotros seremos juzgados por la ley de la libertad. Seremos juzgados por la ley de la libertad. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? La ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El Evangelio. El Evangelio es un mensaje de salvación, pero es un mensaje de juicio también. ¿Para quiénes? Para quienes rechazan a Cristo. Y ahora, ¿cómo es que seremos juzgados por la ley de la libertad? Dice el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Si tú te llamas cristiano y no haces misericordia con los demás, sin misericordia vas a ser tratado. No, pero yo soy salvo y una vez que soy salvo, siempre es salvo. Sí, pero si tú obras sin misericordia, estás demostrando que no eres salvo. La ley de la libertad, la ley de Cristo, el Evangelio, también juzga a aquellos que llamándose cristianos, pues no viven como cristianos. Juicio sin misericordia se hará con aquellos que no hacen misericordia. Termina de una manera hermosa el pasaje porque dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Dónde la misericordia triunfó sobre el juicio? ¿Dónde? ¿En la cruz? En la cruz, la misericordia de Dios triunfó sobre el juicio. ¿Por qué? Porque todos nosotros merecíamos el juicio de Dios. Todos lo merecíamos. Y ahora quiero que nosotros podamos entender algo muy importante. A los ojos de Dios, desde el punto de vista espiritual, nosotros somos los miserables de este mundo. ¿Quiénes? Todos pecadores. Nosotros somos los harapientos de este mundo. Nosotros somos los leprosos de este mundo. Nosotros somos todo lo negativo de este mundo. A los ojos del mundo nosotros podemos ser lo que el mundo quiera que seamos. La mejor persona del mundo. Pero a los ojos de Dios todos estamos en la misma condición. Todos somos mugrientos, pecadores, empedernidos, haraposos espirituales, pobres desde el punto más bajo. Somos lo peor para Dios. Pero en la cruz la misericordia triunfó sobre el juicio. Y en la cruz nuestro Señor nos salvó por pura misericordia. La pregunta es, si Dios nos ha tratado así, ¿no deberíamos nosotros tratar a los demás igual? Si Dios nos ha tratado así, ¿no deberíamos ver con amor, con compasión, con misericordia a todas las personas? Alguien decía, alguien contaba, oí una historia en estos días de alguien que decía, yo sé que hay cosas a las que yo no puedo acceder. Decía, si yo pago un pasaje en un avión, yo sé que hay quienes pagan en primera clase porque tienen el dinero para hacerlo. Y esa primera clase tiene los mejores asientos donde tú puedes ir cómodo y la segunda clase tiene los peores asientos donde vas a ir un poco más apretado. Pero yo no pido eso porque yo pagué por una segunda clase. Pero yo quiero que la aeromoza cuando pase me dé la misma sonrisa que le dio el de primera clase. ¿Entendieron la idea? Que nosotros tratemos a los demás con la misma misericordia. Que aquellos que lleguen a la iglesia, y lo interesante de este pasaje es que probablemente estos ricos y estos pobres no eran personas de dentro de la iglesia, eran personas que estaban llegando, estaban de alguna manera queriendo escuchar
acercándose al pueblo de Dios y estaban encontrándose con una comunidad que estaba emulando los mismos valores del mundo en que ellos venían, donde había las mismas distinciones que en su mundo. Y Dios nos está llamando a nosotros a no hacer así. Que todo el que llega al pueblo de Dios, que todo el que se acerque sea tratado con la misma misericordia, con el mismo amor, con la misma sonrisa, con la misma atención, que como mismo le diríamos a alguno, ven y siéntate, hermano, dale el asiento del hermano que llegó, a cualquiera, ven para acá, siéntate entre nosotros, comparte con nosotros, escucha entre nosotros la palabra de Dios. Hermanos, comenzamos con una historia que es la realidad del mundo en que nosotros vivimos. Esto va a seguir siendo así hasta que Cristo venga o hasta que nosotros partamos con Él. Este mundo va a ser así. Pero nosotros como pueblo de Dios no podemos ser así. No podemos ser así. Lo que la palabra de Dios nos enseña en esta tarde es lo siguiente. Los cristianos estamos llamados a no hacer acepción de personas. Ese es nuestro llamado en este pasaje. No hagamos acepción de personas. Dios no la hace. Dios no hace acepción de personas. Hacerlo nos pone del lado del mundo. Es un claro pecado y nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Que el Señor les bendiga.